tal? Bienvenidos a este video adicional a un stand que hemos preparado con el nombre de Secretos, la vida secreta del fitoplancton, que vamos a presentar en la 13ª Feria de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa, que se llevará a cabo del 23 al 28 de noviembre. Empezaré diciéndoles que en este stand vamos a hablar de fitoplancton y por ende de microalgas. Tengo aquí un personaje que todos ustedes conocen, es Plankton de Bob Esponja. Su autor, un oceanógrafo, biólogo marino llamado Stephen Stillenburg, lo creó pensando en que realmente estos organismos microscópicos nadie los conoce. Generalmente hemos visto en televisión o en anuncios animales y plantas más grandes, pero realmente todo esto que pasa desapercibido a nuestro ojo, realmente es muy difícil que lo conozcamos. En este stand les vamos a hablar de estos maravillosos organismos, pero en este video lo que queremos mostrarles es cómo son las microalgas, qué son y cómo han evolucionado, cómo se mueven, porque algo interesante de estos organismos es que aunque sean vegetales, se mueven. Vamos a ver también cómo se defienden, porque ellos son el alimento de todos los demás habitantes del océano o de los lagos, cómo se defienden de la depredación y otras cosas interesantes que van ustedes a aprender en el stand. Entonces los invito a que conmigo recorramos este hermoso mundo de las microalgas. Para que entendamos de qué estamos hablando, por qué le llamamos microalgas, vamos a saber de qué tamaño son. Tengo aquí una regla que para todos es conocido y una lupa. Y sabemos que la lupa aumenta. Quiero enseñarles de qué tamaño serían estos organismos de los que les vamos a platicar. Aquí vemos, por ejemplo, entre el 34 y el 35 es 1 centímetro. Y si vemos está dividido en 10 rayitas. Imaginen o observen solamente la distancia entre una rayita y la otra. Ahora imagínense que como ese es 1 milímetro, dividámoslo en 1000 rayitas. Las algas, las microalgas, solamente llegan a medir de 10 a 200 de esas pequeñas rayitas que haríamos. Si se fijan, no las podemos ver a simple vista y tampoco con una lupa. Para entender en qué momento empezó el conocimiento de estos organismos microscópicos, nos tenemos que trasladar en la historia. Vámonos a Holanda, que a finales del siglo XVI, Zacharias Janssen crea o inventa el microscopio. Es interesante saber que 80 años después, Anton van Leeuwenhoek, otro holandés, perfeccionó este instrumento. A pesar de su pequeño tamaño, como vemos aquí, él logró aumentar hasta 200 veces a los organismos. Su curiosidad lo llevó no solo a ver todo tipo de materiales, sino incluso lo que crecía en una gota de agua. Así pudo ver estos pequeños organismos microscópicos, quienes fueron llamados por él minúsculas formas de vida. Actualmente, los nuevos microscopios o los microscopios modernos nos permiten ver con claridad a los organismos microscópicos, ya que pueden aumentar hasta 2000 veces su tamaño. Existen además una serie de microscopios que les llamamos electrónicos. Estos microscopios, a diferencia de los ópticos, no usan luz, sino un haz de electrones y por ello aumentan mucho más veces a los organismos. Aquí podemos ver cómo es un microscopio electrónico de barrido y también cómo se observa a un organismo. En la parte superior tenemos un dinoflagelado observado en un microscopio óptico y abajo cómo se ve el mismo en un microscopio electrónico de barrido. Vemos la diferencia en cómo observamos los velos o aletas que presenta y vemos cómo toda su pared está perforada por pequeños agujeros. Aquí vemos otra diatomea céntrica que nos muestra claramente cómo su pared también está perforada. En una parte tienen unos grandes agujeros llamados foramen, pero del otro tiene una cribra o una malla de pequeñas perforaciones muy finas que impiden que se salga todo el citoplasma que presentan en su interior. Existe además un microscopio electrónico de transmisión. Este microscopio es muy interesante porque aumenta muchas veces
el tamaño de los organismos y entonces permite que al hacer cortes transversales de las células podamos ver su interior y entonces entender cómo son todos sus organelos, como el núcleo, los cloroplastos, etc. Algo interesante que tenemos que saber es que el grupo de las diatomeas, precisamente por tener su pared perforada, nos permite verlos en este microscopio sin necesidad de hacer cortes. Aquí vemos ejemplares de Pseudoniscia, cómo se ven en microscopio óptico y cómo, al aumentarlos enormemente en el microscopio electrónico de transmisión, vemos con claridad cómo son todas sus estructuras. Acá estamos de nuevo. Una vez sabiendo que estos organismos son microscópicos, que no es posible observarlos a simple vista, queremos que los conozcan a través de modelos que hemos preparado para ustedes. Estos modelos los hemos hecho con distintos materiales, pueden ser papel maché, foamy, cartón, y muestran todas las estructuras que queremos que conozcan. Acompáñenos a verlos, por favor. Aquí tenemos un collage de distintas algas pertenecientes a distintos grupos. Tenemos, por ejemplo, clorofitas o algas verdes, como es este caso, o esta colonia que se llama Pediastrum. Tenemos además esta cadena de células de algas verdeazules o cianofitas. Tenemos además dinoflagelados, como es el caso de este Protoperidinium. Tenemos diatomeas que pueden ser unicelulares, como esta que les muestro, o también cadenas, como este Quetóceros, donde las células se unen a través de unas prolongaciones que tienen en las esquinas de su célula y van formando largas cadenas. Tenemos también un grupo interesante que tiene un exoesqueleto de sílice que se llaman silicoflagelados y también les muestro esta maravilla que es una pequeña alga llamada cocolitofórido. Las algas microscópicas que viven a la deriva en la columna de agua tienen que retrasar el hundimiento para poder tener la luz para su fotosíntesis. Por esa razón los organismos fitoplanctónicos son alargados, presentan velos amplios, como en el caso de este Dinophysis, pueden estar unidas en cadenas largas, como este Quetóceros, o pueden tener picos o cuernos. Los invito a que veamos alguna de las formas más asombrosas de estos organismos.
Las plantas no se mueven, sin embargo los organismos fitoplanctónicos, que son vegetales, sí lo hacen. Ellos tienen unos pequeños órganos de locomoción que se llaman flagelos. Estos flagelos los impulsan para nadar hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás. Podemos observar que otros organismos no presentan flagelos, sin embargo tienen un movimiento que se llama deslizamiento, como el caso de las diatomeas pennadas, que aquí se las presento, o bien las algas verde-azules. Los invito a que nos hagamos pequeños y nos sumerjamos en su mundo para ver cómo nadan. Las algas pertenecen a distintos grupos, es decir, no tienen parentesco entre sí. Por eso, dependiendo del grupo, tendrán un estilo de natación definido. Vamos a recordar que se mueven a través de los flagelos. Aquí en esta fotografía lo que vemos es un dinoflagelado filmado en vivo, donde vemos claramente que tiene un flagelo en la parte del cingulum y si alcanzamos a ver de repente en la parte posterior se le ve el flagelo longitudinal. Estos organismos nadan girando, avanzan girando como lo hace una bailarina de ballet. Aquí vemos claramente cómo da giro, otro giro mientras avanza, otro giro mientras avanza. También puede ser que, como vemos a continuación, los organismos puedan subir y bajar a través de este mismo mecanismo de giro como lo está haciendo esta bailarina de ballet. Aquí tenemos una comunidad de dinoflagelados de la bahía de Acapulco, están filmados en vivo. En primer plano tenemos un dinoflagelado reproduciéndose asexualmente, pero lo que se acerca, fíjense bien, es una cadena de dinoflagelados desnudos, vean lo rápido que avanzan. Esta especie es una nueva especie para la ciencia que hemos denominado Grammatodinium acapulcensis. Fíjense lo rápido que avanzan en relación a los demás organismos unicelulares. Aquí hay otro organismo formador de cadenas, Spirodinium bahamense, variedad Compresum. Esta especie es muy tóxica y también está filmada en la bahía de Acapulco. Estos organismos suben y bajan buscando la luz durante el día y los nutrientes en la noche. Este es otro organismo desnudo, un dinoflagelado que se llama Gymnodinium catenatum. Forma cadenas de hasta 60 células. Fíjense lo rápido que se mueve, dando giros o subiendo y bajando. Un grupo muy importante en el agua dulce son las clorofitas. Ellos practican el nado estilo de crawl. Ellos, igual que un nadador de crawl que lleva los brazos hacia adelante, baten sus flagelos en esta misma manera. Acá vemos un cultivo de una clorofita unicelular denominada Chlamydomonas reinhardti. Si ponemos mayor aumento, somos capaces de ver los flagelos en la parte superior y cómo los baten hacia adelante, igual que como lo hacía el nadador de crawl. Aquí tenemos con más detalle aumentado 1000 veces para que seamos capaces de ver esos pequeños hilitos que se llaman flagelos. Acá tenemos otra alga, clorofita, que se llama Hematococcus pluvialis. Esta alga tiene una pared muy gruesa y sin embargo los flagelos atraviesan esa pared para poder batirlos desde la parte superior, nadando igual que como lo hacía el organismo anterior. A continuación veremos un nuevo estilo de natación que realizan todas las algas heterocontofitas, el estilo salvamento. Fíjense cómo en este estilo un brazo va adelante y el otro hacia atrás. De igual manera, las rafidofisias tienen un flagelo que baten en la parte anterior y otro que llevan colgando hacia la parte posterior del organismo. Estos organismos habitan sobre todo en aguas salobres con salinidad intermedia entre el agua de mar y el agua dulce. Un nuevo movimiento que vamos a observar es el metabólico o metabolia. Esto sobre todo lo llevan a cabo las algas de la división euglenophita. Debido a que tienen una pared muy flexible, son capaces de reorganizar todos sus organelos, cambiando o moviendo todo su citoplasma a lo largo de su película. En este video observamos una euglenophita del género Eutreptia, y vemos cómo se está moviendo a pesar de que tiene un flagelo, avanza también, lo hace a través de la metabolia.
Por último, pasaremos a lo que se llama deslizamiento. Recordemos que estas algas no tienen flagelo, pero se mueven en una capa fina de la columna de agua, como lo hacen estos esquiadores, pero realmente lo hacen como un caracol de jardín, que deja un rastro de mucílago. A través de pequeños orificios en la pared, las algas generan flujos de citoplasma que los impulsan a través de las capas de agua. Fíjense, acá tenemos una cianofita del género Oscillatoria. Vean cómo avanza lentamente a pesar de que no tiene flagelos, pero es capaz de moverse a través de la columna de agua. Y ahora vemos estas diatomeas que son pennadas. Ellas tienen una ranura que se llama rafe, por el cual también sacan flujos de citoplasma y también son capaces de moverse a través de deslizamiento. Ahora quiero hablarle de las diatomeas. Las diatomeas son microalgas muy interesantes porque tienen una pared de sílice que se llama frústrula. Esta frústrula está formada por dos partes que se llaman valvas que embonan una en la otra como todos los estuches que conocemos. Aunque no creamos, en nuestras casas tenemos muchas cosas que semejan diatomeas. Por ejemplo, desde estuches con muy poca altura hasta, por ejemplo, este frasco cilíndrico podría parecer una diatomea. En ocasiones se aplana el cilindro y entonces no nos da una vista circular, como en este caso lo tenemos, sino una vista elíptica. Hay también otro tipo de diatomeas que se llaman pennadas. Estas diatomeas, nuevamente, su frústrula está formada por dos partes que embonan una en la otra, y algo interesante es que presentan un canal con el cual este canal sacan flujos de mucílago. Este canal se llama rafe y a través de ellas, de este canal, presentan un movimiento que se llama deslizamiento. Por ejemplo, esta estrella, aunque no lo crean, hay una diatomea así, es una diatomea muy bonita con forma estrellada, una diatomea céntrica. Y bueno, recordemos que las diatomeas, como todas las microalgas, en su interior tienen gran cantidad de organelos, pero uno muy importante es el cloroplasto para realizar la fotosíntesis. Y bueno, les quiero hablar de esto. Todos sabemos lo que es esto. Es un rodillo, aunque no me crean, hay una diatomea muy parecida a este instrumento. Se llama Ditilum y quiero que me acompañen a ver qué es lo que hace esta diatomea para poder subir y bajar rápidamente en la columna de agua. Les presento a Ditilum bridwelli, una diatomea marina que vemos que tiene forma cilíndrica y dos largos procesos en las valvas. A través de esos procesos, él realiza un intercambio iónico. Aquí vemos cómo se divide, pero lo que hace interesante esta diatomea es que para estar más cerca de la superficie, ella intercambia iones pesados por ligeros, y en la noche, para poder descender rápidamente, ella ahora introduce iones pesados y libera los ligeros. Se trata de los iones ligeros potasio y de los iones pesados calcio. Tenemos una panorámica interesante donde vemos varias plantas. Todos sabemos la importancia de estos organismos en nuestro planeta, ya que realizan la fotosíntesis y el CO2 que toman de la atmósfera lo transforman con ayuda de la luz en glucosa. Aunque no lo creas, las algas realizan esta misma función y también entonces, además de ser el alimento de todos los animales que viven en los ambientes acuáticos, proveen de oxígeno igual a todos los animales. Es decir, cumplen dos funciones muy importantes para la vida de los seres vivos en estos ambientes. Ahora quiero presentarles a los coccolithofóridos. Los coccolithofóridos son un grupo muy interesante, son algas muy pequeñitas, por eso muchas de ellas sí tienen la forma esférica, que además tienen flagelos y otro organelo que se llama aptonema, con el cual pueden subir y bajar en la columna de agua. Lo interesante de estos organismos es que toda su pared está cubierta por unas escamas de carbonato de calcio que se llaman cocolitos. Estos cocolitos pueden tener formas muy diversas, por ejemplo, como estos tamborcitos, como estas espinas que vemos aquí, o como estos que parecen rines o escamas, pegados o adosados a todo su cuerpo. Estos organismos convierten el CO2 que toman de la atmósfera en este cristal que se llama calcita,
con el cual convierten o construyen sus cocolitos. ¿Por qué son muy importantes estos organismos para nosotros? Estos organismos cuando se mueren se van al fondo y como son oceánicos, ellos se van a profundidades muy grandes donde es imposible que puedan volver a regresar sus esqueletos. De esta manera todo el CO2 que atraparon durante el tiempo en que estuvieron vivos y que realizaron la fotosíntesis se va al fondo. Este CO2 atrapado en ese lugar, es decir, todo el carbonato de calcio atrapado, no vuelve a salir como CO2 a la atmósfera y por eso decimos que provocan un sumidero de carbono y ellos ayudan a mitigar el calentamiento global. Si no estuvieran los cocolitóforidos, imagínense cómo tendríamos ya el problema del calentamiento global, que todos sabemos que en la actualidad es una de las cosas que más afecta a nuestro planeta Tierra. The stars shone on like your beautiful eyes. Away from the glitter and gaslight, alone in the garden there, while the mirth on the throng in laugh and song floated out on. Durante el video les hablé de cómo son las microalgas. También vimos cuáles son algunas de las funciones que tienen y por qué son necesarias para nuestro planeta. Lo último que quiero decirles es que ha sido para mí un placer espiarlas y estudiarlas. Nos vemos en el próximo video y recuerden, no bajen la guardia.